Como camarera a los 62 años, yo llevaba a mi nieta huérfana conmigo al trabajo. Cuando ella vio a un huésped billonario, gritó: «¡Ese es el reloj de mi mamá!». Yo vi el reloj y me quedé pálida. Confronté al hombre. Él cayó de rodillas y, llorando, le preguntó a mi nieta: «¿Quién era tu madre?». Cuando ella dijo el nombre, él contó la verdad más hermosa de mi vida. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Viviana, tengo 62 años, y durante los últimos 3 años he criado sola a mi nieta Samaria después de que perdí a mi hija Elena. Trabajo como camarera en el Hotel Quinta Avenida, uno de los más elegantes de la ciudad, donde cada día limpio habitaciones que cuestan más por noche de lo que yo gano en un mes. Pero no me quejo. Este trabajo me permite llevar a Samaria conmigo cuando no tiene clases. Y aunque sé que no es lo ideal para una niña de 23 años, es lo que tenemos. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. El aroma a jazmín flotaba por el lobby de mármol mientras la música clásica creaba esa atmósfera de lujo que tanto impresiona a los huéspedes. Yo llevaba mi uniforme azul marino perfectamente planchado, el cabello recogido en un moño apretado y mis zapatos negros gastados pero siempre lustrados. Samaria me acompañaba porque había cancelado sus clases en la universidad comunitaria. Dinero escaso significa decisiones difíciles, y ese día necesitaba ahorrar los $15 del transporte público. «Abuela, ¿puedo sentarme en el lobby mientras trabajas?», me preguntó Samaria, señalando uno de los sillones de cuero que costaban más que nuestro alquiler mensual de $600. «Claro, mija, pero mantente callada y no molestes a los huéspedes», le respondí, acariciando su mejilla. Samaria siempre había sido una niña tranquila, madura para su edad. Perdió a su madre demasiado joven y tuvo que crecer rápido. A veces me pregunto si hice lo correcto al no buscar ayuda, pero el orgullo y el miedo me mantuvieron aferrada a la idea de que podía hacerlo sola. El gerente, señor Martínez, me asignó las suites del piso 20. Los huéspedes más importantes siempre se quedaban ahí, y yo sabía que significaba propinas más generosas si hacía bien mi trabajo. Cada dólar extra contaba cuando tienes que pagar medicinas, comida y los pequeños lujos que una niña merece, pero que yo apenas puedo costear. Subí en el ascensor, empujando mi carrito lleno de toallas blancas y productos de limpieza. El silencio del piso 20 siempre me tranquilizaba. Aquí arriba, lejos del ruido de la ciudad, podía trabajar en paz y pensar en Elena. 3 años habían pasado desde que el cáncer se la llevó, pero su ausencia seguía siendo un peso constante en mi pecho. Comencé con la suite presidencial, $250 por noche, más de lo que yo ganaba en 3 días de trabajo. Al entrar, noté que el huésped aún estaba ahí, un hombre de unos 47 años, alto, de cabello negro con algunas canas en las sienes, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. Estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. «Perdón, señor. Puedo regresar más tarde», le dije desde la puerta. Él se volvió y me hizo una seña para que continuara. «No hay problema. Puede trabajar. Terminaré pronto». Comencé a cambiar las sábanas, tratando de no hacer ruido, pero algo me llamó la atención. En su muñeca izquierda llevaba un reloj dorado muy particular. El diseño era único, una esfera con números romanos y una correa de oro rosa con un grabado intrincado. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese reloj me resultaba terriblemente familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. Terminé rápidamente mi trabajo en esa habitación y seguí con las otras suites. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese reloj. Algo en mi interior me decía que era importante, que había una conexión que mi mente consciente no lograba hacer. 2 horas después, bajé al lobby para almorzar con Samaria. La encontré exactamente donde la había dejado, leyendo uno de sus libros de texto. Siempre me enorgullecía ver lo dedicada que era a sus estudios, especialmente considerando que trabajaba medio tiempo en una cafetería para ayudar con los gastos. «¿Cómo estuvo la mañana, abuela?»,
Me preguntó mientras compartíamos un sándwich que había traído de casa. Tranquila, mija. Los huéspedes del piso 20 son más silenciosos. En ese momento, el ascensor se abrió y salió el hombre del reloj dorado. Caminaba con la confianza de alguien acostumbrado al poder, pero había algo en su expresión que me pareció melancólico. Se dirigió hacia la recepción, seguramente para hacer el check-out. Samaria levantó la vista de su libro y sus ojos se fijaron inmediatamente en el hombre. Su expresión cambió completamente. La vi palidecer. Sus manos temblaron ligeramente y luego se puso de pie tan bruscamente que casi tiró su refresco. «¡Señor!», gritó, corriendo hacia él con una urgencia que me alarmó. «¡Señor, ese reloj!». El hombre se detuvo, sorprendido por la interrupción. Varios huéspedes en el lobby voltearon a mirar. Yo me levanté inmediatamente, disculpándome mentalmente con mi supervisor por la escena que mi nieta estaba causando. «Samaria, ven acá», la llamé, pero ella no me hizo caso. «Ese reloj», repetía, señalando directamente a su muñeca. Ese reloj era de mi mamá. El hombre la miró con una mezcla de confusión y algo más que no pude identificar. «¿Perdón? Creo que hay una confusión, señorita». No hay confusión», insistió Samaria, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Mi mamá me habló de ese reloj toda mi vida. Me contaba cómo brillaba bajo el sol, cómo el oro rosa parecía cambiar de color según la luz. Ese reloj específico. Mi sangre se heló. Elena había hablado muchas veces de un reloj, sí, pero yo nunca le presté mucha atención. Pensé que eran fantasías, historias que se inventaba para entretener a Samaria cuando era pequeña. Pero viendo la reacción de ambos, el reconocimiento mutuo, aunque confuso, me di cuenta de que tal vez no habían sido fantasías. El hombre miró el reloj en su muñeca, luego a Samaria, luego a mí. Su rostro había perdido todo el color. «¿Cuál era el nombre de tu madre?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. «Elena», respondió Samaria sin dudarlo. «Elena Herrera. Murió hace 3 años. Fue como si le hubieran dado un golpe físico». El hombre se tambaleó ligeramente, agarrándose del mostrador de recepción para mantener el equilibrio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió irregular. «Elena», murmuró, como si fuera una oración. «Elena Herrera». En ese momento supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Ese hombre conocía a mi hija, y por su reacción la había conocido muy bien. El reloj que llevaba en su muñeca no era solo una coincidencia. Era la llave a un pasado que Elena había mantenido en secreto. Un pasado que incluía a este desconocido que ahora lloraba en el lobby de un hotel 5 estrellas. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «¿Usted conocía a mi hija?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió, incapaz de hablar. Se quitó el reloj con manos temblorosas y lo sostuvo como si fuera lo más valioso del mundo. «Este reloj», dijo finalmente, «se lo di a Elena hace 24 años». Samaria soltó un gemido ahogado y se cubrió la boca con las manos. Yo sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. 24 años. Eso significaba que este hombre había estado en la vida de Elena justo antes de que Samaria naciera. «¿Quién es usted?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Él me miró directamente a los ojos y en su mirada vi dolor, arrepentimiento y algo que me tomó un momento reconocer: amor. Un amor que había permanecido intacto durante más de 2 décadas. «Mi nombre es Jesús Montenegro», dijo lentamente, «y creo que Samaria podría ser mi nieta». El lobby del hotel siguió funcionando a nuestro alrededor. Los huéspedes pasaban, el personal trabajaba, la música clásica seguía sonando. Pero para nosotros 3, el mundo se había detenido completamente. Todo lo que creía saber sobre la vida de mi hija, sobre el pasado de mi familia, acababa de colapsar en un solo momento. Yo conocía ese reloj. No porque Elena me hubiera contado historias fantasiosas, sino porque lo había visto en su muñeca el día que se fue de casa,
embarazada y decidida a criar sola a su bebé. El día que me juró que el padre nunca lo sabría, que era mejor así, que algunos secretos eran necesarios para proteger a las personas que amamos. Ahora, 23 años después, ese secreto había salido a la luz en el lugar menos esperado, de la manera menos esperada, confrontándome con un pasado que Elena había trabajado tan duro por mantener enterrado. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones que mi mente todavía lucha por procesar. Jesús Montenegro. Ese nombre resonaba en mi cabeza como un eco distante, algo que había escuchado antes, pero que no lograba ubicar completamente. Elena había sido muy reservada sobre el padre de Samaria, siempre cambiando de tema cuando le preguntaba, diciéndome que era mejor no hablar del pasado. El gerente del hotel se acercó discretamente, claramente preocupado por la escena que estábamos causando en su elegante lobby. ¿Todo está bien aquí?, preguntó con esa sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Jesús se recompuso rápidamente, guardando el reloj en el bolsillo de su saco. Sí, todo está perfectamente bien. Solo una reunión inesperada. Su voz había recuperado la autoridad, pero yo podía ver que sus manos aún temblaban ligeramente. Quizás podríamos hablar en un lugar más privado, sugerí, consciente de las miradas curiosas de otros huéspedes. Mi instinto maternal me decía que protegiera a Samaria de la exposición pública, sin importar qué secretos estuvieran a punto de revelarse. Jesús asintió inmediatamente. Por supuesto, tengo la suite presidencial reservada hasta mañana. Podríamos usar el salón privado. 20 minutos después, estábamos sentados en un espacio que probablemente costaba más por hora de lo que yo ganaba en una semana. Las ventanas del piso 20 ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero mi atención estaba completamente enfocada en el hombre que había alterado mi mundo con una simple revelación. Samaria se había quedado inusualmente callada, aferrada a la fotografía de Elena que siempre llevaba en su bolso. Era la única imagen que teníamos de mi hija en sus últimos años, tomada apenas 6 meses antes de que el cáncer se la llevara. Elena sonreía en la foto, pero yo podía ver el cansancio en sus ojos, el peso de los secretos que nunca compartió. Necesito que me explique exactamente cómo conoció a mi hija, comencé, cruzando mis brazos. No iba a permitir que la riqueza evidente de este hombre me intimidara. Era la abuela de Samaria y tenía derecho a conocer la verdad. Jesús se frotó las sienes, como si tratar de recordar le causara dolor físico. Conocí a Elena en 1999. Yo tenía 23 años, ella 21. Trabajaba en una pequeña librería del centro, y yo acababa de regresar de estudiar en Europa, tratando de encontrar mi lugar en el negocio familiar. La forma en que pronunció negocio familiar sugería algo mucho más grande que una simple empresa. Y por el lujo que nos rodeaba, era obvio que tenía razón. Elena era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, continuó, su voz volviéndose más suave. Inteligente, independiente, con sueños tan grandes que iluminaban toda la habitación cuando hablaba de ellos. Quería ser maestra, ayudar a niños de familias con pocos recursos. Decía que la educación era la única forma real de cambiar el mundo. Samaria levantó la vista bruscamente. Mamá siempre me decía eso mismo, que la educación era la llave para todo. Un destello de dolor cruzó el rostro de Jesús. Pasamos casi un año juntos. Fue el periodo más feliz de mi vida. Le di ese reloj para nuestro primer aniversario. Era de mi abuelo, una herencia familiar que había prometido darle solo a la mujer con la que me casara. Mi estómago se contrajo. ¿Se iban a casar? Yo pensaba que sí. Había comprado el anillo, tenía todo planeado, pero una mañana simplemente desapareció. Su voz se quebró ligeramente. Dejó el apartamento que compartíamos, cambió su número de teléfono, dejó su trabajo en la librería, como si hubiera decidido borrarme completamente de su vida. Miré a Samaria, que estaba calculando mentalmente las fechas. Si Elena había desaparecido después de un año de relación en el 2000, eso coincidía perfectamente con cuando descubrió que estaba embarazada. ¿La buscó?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. Durante meses.
Contraté investigadores privados, visité cada lugar donde pensé que podría estar. Mi familia. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué pasa con su familia?, insistí. Jesús miró por la ventana, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Los Montenegro somos una de las familias más prominentes de la ciudad. Mi padre controla un imperio de bienes raíces, hoteles, inversiones. Cuando desapareciste, Elena, él se alegró. El aire en la habitación se volvió tenso. Samaria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que Elena tenía cuando estaba determinada a llegar al fondo de algo. ¿Por qué se alegraría?, preguntó mi nieta. Jesús suspiró profundamente. Porque Elena no venía del mundo adecuado. No tenía las conexiones correctas, la educación apropiada, la familia influyente. Para mi padre, era una distracción peligrosa que podría arruinar mis perspectivas matrimoniales con alguien más apropiado. Sentí una ira fría subiendo por mi garganta. ¿Y usted simplemente aceptó esa opinión? ¡No!, exclamó, con más emoción de la que había mostrado hasta ahora. Luché contra él durante meses. Le dije que me importaba un carajo su aprobación, que me casaría con Elena sin su bendición. Pero cuando ella desapareció, su voz se desvaneció. Pensó que ella había decidido que no valía la pena luchar. Terminé por él. Asintió miserablemente. Durante años me pregunté qué había hecho mal, qué había dicho para hacerla huir. Nunca se me ocurrió que pudiera estar protegiéndome de algo. Samaria había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con una voz que temblaba de emoción. Mamá nunca me habló de mi padre. Cuando le preguntaba, decía que había sido un buen hombre, que no podía estar con nosotras, pero que me amaba aunque no me conociera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Jesús. Ella estaba embarazada cuando desapareció. No era una pregunta. Era una declaración llena de dolor y comprensión tardía. Sí, respondí simplemente. Y crió a Samaria sola, trabajando 2 empleos, viviendo en apartamentos pequeños, pero siempre asegurándose de que su hija tuviera todo lo que necesitaba. ¿Por qué?, preguntó, y su voz era apenas un susurro. ¿Por qué no me dijo? Habría dejado todo por ellas, mi familia, el dinero, todo. Miré a este hombre poderoso que lloraba en una suite que costaba más de lo que Elena había ganado en meses, y de repente comprendí la terrible sabiduría de mi hija. Elena había conocido este mundo de lujo y privilegio. Había visto las presiones familiares, las expectativas, el peso de un apellido que podía abrir cualquier puerta, pero también destruir cualquier cosa que no encajara en sus moldes. Porque te amaba, dije finalmente, sorprendiéndome al usar el pronombre informal. Porque sabía que si te decía sobre el bebé, tendrías que elegir entre tu familia y la de ella. Y Elena nunca habría permitido que cargaras con esa culpa, sin importar cuál fuera tu decisión. Samaria se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Toda mi vida me pregunté por qué mi papá no estaba con nosotras. Mamá siempre decía que algunas historias de amor son demasiado grandes para el mundo real. Jesús la siguió con la mirada, y pude ver el reconocimiento en sus ojos. Los mismos gestos que Elena, la misma forma de procesar las emociones, alejándose para pensar. ¿Cómo murió?, preguntó suavemente. Cáncer de páncreas, respondí, mi voz endureciéndose al recordar esos últimos meses terribles. Los doctores dijeron que si hubiera tenido mejor acceso a atención médica, si hubiera podido permitirse chequeos regulares, lo habrían detectado antes. El impacto de mis palabras fue evidente. Jesús cerró los ojos, comprendiendo inmediatamente que su dinero, su influencia, podrían haber salvado la vida de Elena si hubiera sabido que ella existía. Los últimos 6 meses fueron los más duros, continué, sin piedad. Elena trabajaba hasta que ya no pudo sostenerse en pie. Se preocupaba más por dejar a Samaria sin recursos que por su propio dolor. Murió en un hospital público, en una habitación compartida con otras 3 pacientes, porque era lo único que podíamos permitirnos. Jesús abrió los ojos,
y la culpa en su expresión era devastadora. No sabía, susurró. Dios mío, no sabía nada. Porque ella no quería que supieras, dijo Samaria desde la ventana, volviéndose para mirarnos. Pero ahora está muerta, y nosotras estamos aquí, y usted está aquí, y no sé qué se supone que debemos hacer con toda esta información. La pregunta flotó en el aire entre nosotros. 23 años de secretos habían sido revelados en una tarde, pero revelar la verdad era solo el primer paso. El verdadero desafío sería decidir qué hacer con ella. Jesús se puso de pie lentamente, sacando el reloj de su bolsillo. Lo sostuvo hacia Samaria. Este reloj le pertenece a tu madre. Debería haber estado con ella cuando murió, no en mi muñeca todos estos años. Samaria miró el reloj, pero no lo tomó. ¿Qué quiere de nosotras?, preguntó directamente. ¿Por qué nos está contando todo esto? Era una pregunta válida, y vi a Jesús luchar con la respuesta. Finalmente, habló con una honestidad brutal. No lo sé. Hace una hora, mi vida tenía sentido. Ahora descubro que la mujer que más amé murió sin que yo lo supiera, y que tengo una nieta que ha crecido sin conocerme. No sé qué quiero, pero sé lo que necesito. ¿Y qué es eso?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Necesito que me perdonen por no haber sido lo suficientemente fuerte para luchar más duro por Elena. Y necesito encontrar una forma de honrar su memoria, asegurándome de que Samaria tenga todo lo que Elena quería que tuviera. Por primera vez desde que habíamos entrado en esa habitación, sentí que tal vez este hombre podría ser sincero, pero también sabía que las buenas intenciones no borran 23 años de ausencia y que el dinero no puede comprar el tipo de relación que se construye día a día, abrazo a abrazo, crisis por crisis. Elena me hizo prometer algo antes de morir, dije lentamente. Me hizo jurar que protegería a Samaria de cualquier cosa que pudiera lastimar. Eso incluye a familiares ricos que aparecen de la nada con promesas que pueden o no cumplir. Jesús asintió, comprendiendo la advertencia implícita en mis palabras. ¿Qué puedo hacer para demostrarle que mis intenciones son genuinas? Era la pregunta correcta, pero yo aún no tenía la respuesta correcta. Solo sabía que este encuentro había abierto heridas que pensé que habían sanado, y revelado verdades que cambiarían nuestras vidas para siempre. Después de nuestra conversación en la suite, acordamos reunirnos nuevamente al día siguiente. Necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había salido a la luz, y yo especialmente necesitaba hablar con Samaria a solas. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento, mi nieta y yo nos sentamos a la mesa de la cocina con 2 tazas de té, enfrentando una conversación que había estado esperando durante 23 años. «Abuela», comenzó Samaria, removiendo distraídamente el azúcar en su taza. «¿Sabías algo sobre él? ¿Alguna vez mamá mencionó el nombre de Jesús Montenegro?» Me quedé en silencio por un largo momento, rebuscando en mis recuerdos. Elena había sido muy cuidadosa con sus palabras durante todos esos años, pero ahora que conocía la verdad, algunos fragmentos comenzaban a tener sentido. «No ese nombre específico», admití finalmente. «Pero recuerdo que cuando estaba embarazada de ti, a veces hablaba dormida. Mencionaba a alguien llamado Jesús, pero pensé que se refería a sus oraciones, a buscar fortaleza espiritual». Samaria asintió lentamente. «¿Y nunca te pareció extraño que nunca quisiera hablar del pasado?» «Tu madre siempre fue reservada», dije, tocando suavemente su mano. «Pero después de conocer a Jesús hoy, creo que entiendo por qué. Elena te protegía, mija. Te protegía de un mundo que podría haberte lastimado». Al día siguiente llegamos temprano al hotel. Jesús nos estaba esperando en el mismo salón privado, pero esta vez había algo diferente en su apariencia. Parecía haber dormido poco, sus ojos estaban enrojecidos y tenía una carpeta manila sobre la mesa frente a él. «Gracias por venir», dijo cuando nos sentamos. «Pasé toda la noche pensando en nuestra conversación de ayer, y hay cosas que necesitan saber. Cosas sobre mi familia, sobre por qué Elena realmente desapareció». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías antiguas.
La primera era de él y Elena juntos, obviamente enamorados, con los brazos entrelazados frente a lo que parecía ser la librería donde ella trabajaba. Elena se veía radiante, más joven de lo que yo la recordaba, con una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Esta fue tomada 3 meses después de que nos conocimos, explicó Jesús, su voz cargada de nostalgia. Elena insistió en que fuéramos a esa pequeña librería cada sábado. Le encantaba leer cuentos a los niños que venían con sus padres. Samaria tomó la fotografía con manos temblorosas. «Se ve tan feliz», murmuró. «Lo era», confirmó Jesús. Éramos felices. Por primera vez en mi vida sentía que tenía un propósito más allá de las expectativas de mi familia. Sacó otra fotografía, esta de una cena elegante en lo que parecía ser un restaurante muy exclusivo. Elena estaba claramente incómoda, vestida con un vestido que no parecía su estilo, rodeada de personas mayores con expresiones que variaban entre la curiosidad y la desaprobación. «Esta fue tomada en la cena donde conoció a mis padres», dijo Jesús, y pude escuchar la tensión en su voz. Fue un desastre desde el primer momento. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque temía la respuesta. Jesús se frotó la frente. «Mi padre, Augusto Montenegro, había investigado todo sobre Elena antes de esa cena. Sabía dónde trabajaba, cuánto ganaba, dónde vivía, incluso había investigado su historial crediticio. Durante la cena, hizo comentarios casuales sobre la importancia de casarse dentro de la misma clase social. Mi sangre comenzó a hervir. «¿Y usted no la defendió?». «Lo intenté», dijo rápidamente. «Pero mi padre era muy hábil manipulando situaciones. Nunca dijo nada directamente ofensivo, pero el mensaje era claro. Elena no era bienvenida en la familia. Samaria había estado estudiando las fotografías en silencio. ¿Había más cenas como esta? Varias. Mi madre, Constanza, era más sutil pero igualmente despiadada. Constantemente hacía comentarios sobre la educación apropiada y la importancia de preservar las tradiciones familiares. Elena siempre salía de esas reuniones sintiéndose pequeña e inadecuada. Saqué otra fotografía de la carpeta, esta de Elena sola, sentada en lo que parecía ser un parque. Estaba mirando a la distancia con una expresión pensativa y triste que me partió el corazón. Elena comenzó a cambiar después de esas cenas, continuó Jesús. Se volvió más callada, más distante. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que estaba bien, pero yo podía ver que algo la estaba carcomiendo por dentro. «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», preguntó Samaria. Jesús cerró los ojos, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. «Fue un viernes por la noche. Habíamos ido a cenar a nuestro restaurante favorito, un pequeño lugar italiano donde nos conocimos. Elena estaba más callada de lo normal, pero cuando le pregunté si algo andaba mal, me besó y me dijo que me amaba más de lo que nunca había amado a nadie. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. El sábado por la mañana, cuando desperté, se había ido. Había dejado una nota. «¿Todavía tiene la nota?», pregunté. Asintió y sacó un pedazo de papel doblado y obviamente leído muchas veces. Con manos cuidadosas, lo desdobló y lo colocó sobre la mesa. La letra era inconfundiblemente de Elena, esa caligrafía cuidadosa que había heredado Samaria. «Jesús», leyó en voz alta, «te amo demasiado como para arruinar tu vida. Mereces ser feliz, mereces una familia que te apoye, mereces un futuro sin complicaciones. No trates de buscarme, solo recuerda que este año contigo fue el más hermoso de mi vida. Elena». El silencio que siguió fue devastador. Samaria tenía lágrimas rodando por sus mejillas y yo sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. «Nunca entendí qué quería decir con arruinar tu vida», dijo Jesús. Durante años pensé que tal vez había conocido a alguien más, que había decidido que nuestro amor no era lo suficientemente fuerte. «Pero ahora sabe la verdad», dije suavemente. «Ahora sé que estaba embarazada y que pensó que decírmelo me pondría en una posición imposible», respondió. Tenía razón. Mi familia habría hecho todo lo posible para separarme de ella y del bebé. Samaria finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. «¿Los habría elegido a nosotras?»,
Jesús la miró directamente a los ojos. Sin dudarlo, habría renunciado a todo por Elena y por ti, pero ella no me dio esa oportunidad. Porque te amaba, repetí las palabras que había dicho el día anterior. Elena sabía que si te obligaba a elegir, sin importar qué eligieras, vivirías con culpa el resto de tu vida. Jesús asintió lentamente. Era más sabia que yo, más valiente también. Tuvo el coraje de sacrificar su propia felicidad para protegerme de una decisión imposible. ¿Y su familia?, preguntó Samaria. ¿Alguna vez supieron que ella había desaparecido? La expresión de Jesús se endureció. Mi padre se enteró. Una semana después de que Elena desapareció, me dijo que había escuchado que esa chica se había mudado a otra ciudad. Dijo que era lo mejor para todos. ¿Cree que él tuvo algo que ver con su partida?, pregunté, sintiendo una sospecha fría formándose en mi estómago. Durante años me pregunté lo mismo, admitió Jesús, pero nunca tuve pruebas. Solo la sensación de que las cosas habían sido demasiado convenientes, demasiado limpias. Sacó el reloj de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Bajo la luz de la mañana, el oro rosa brillaba exactamente como Samaria había descrito que su madre le había contado. Elena se llevó algunas de sus cosas cuando se fue, dijo, pero dejó esto en la mesita de noche, junto con una pequeña nota que decía, para que recuerdes que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Miré el reloj, recordando súbitamente algo que me había estado molestando desde el día anterior. Elena llevaba un reloj cuando se fue de mi casa para tener a Samaria, dije lentamente. Era dorado, pero pensé que era barato, una imitación. Nunca me dijo dónde lo había conseguido. Ella se lo llevó, dijo Jesús con una sonrisa triste. Debe haber regresado por él después de dejar la nota. Era lo único que tenía para recordar nuestro tiempo juntos. ¿Qué le pasó a ese reloj?, preguntó Samaria. La sonrisa se desvaneció de mi rostro mientras comprendía la implicación. Elena vendió todo lo que tenía de valor para pagar los gastos médicos del embarazo y tus primeros años, admití. El reloj fue una de las primeras cosas que vendió. La devastación en el rostro de Jesús era evidente. Elena había vendido el único recuerdo tangible de su amor para sobrevivir, para cuidar a la hija que él no sabía que existía. Hay algo más, dijo Jesús, después de un largo silencio, sacando otro papel de la carpeta. Contraté un investigador privado para que la buscara durante 2 años después de que desapareció. Este es su último informe. El documento estaba fechado en 2002, un año después de que Samaria había nacido. Leí rápidamente las líneas más importantes. Sujeto localizado en barrio de bajos recursos, trabajando 2 empleos. Viviendo con pariente mayor y bebé pequeño. Sujeto parece haber establecido nueva vida. Recomendación: cesar investigación a menos que se desee contacto directo. ¿Por qué no la contactó?, preguntó Samaria, su voz llena de dolor. Porque el investigador me dijo que parecía haber encontrado paz, respondió Jesús. Me dijo que se veía cansada pero contenta, que obviamente amaba mucho al bebé. Me convenció de que contactarla solo la lastimaría más. O tal vez, dije con una dureza que me sorprendió, no quería enfrentar la realidad de que la mujer que amaba estaba criando sola a su hija en la pobreza. Jesús flinched como si le hubiera dado una bofetada. Tiene razón, admitió. Tuve miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de lo que tendría que hacer. Miedo de las preguntas que Elena me haría. Y mientras usted tenía miedo, continué sin piedad. Elena trabajaba turnos dobles para poder pagar la guardería. Se saltaba comidas para asegurarse de que Samaria tuviera leche. Vivía en apartamentos donde la calefacción no siempre funcionaba porque era lo único que podía permitirse. Las lágrimas estaban corriendo libremente por el rostro de Jesús ahora. Lo sé, susurró, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Samaria había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló con una voz que era sorprendentemente fuerte. ¿Qué pasó con su familia? ¿Todavía ejercen el mismo control sobre su vida? Mi padre murió hace 5 años,
respondió Jesús. Mi madre vive en una residencia de ancianos, con demencia avanzada. Ya no reconoce a nadie. ¿Y los negocios? Los heredé todo: hoteles, bienes raíces, inversiones. Valoro aproximadamente $500 millones. Dijo esto sin orgullo, como si fuera una carga más que un logro. El silencio que siguió fue cargado de implicaciones. Este hombre tenía más dinero del que Elena había visto en toda su vida, y nosotras estábamos viviendo con un presupuesto tan ajustado que $15 de transporte público era una decisión difícil. ¿Por qué nos está contando todo esto?, preguntó Samaria finalmente. ¿Qué quiere que hagamos con esta información? Jesús la miró con una expresión que mezclaba esperanza y terror. Quiero conocerte, dijo simplemente. Quiero saber qué tipo de persona eres, qué sueños tienes, qué planes quieres hacer para tu futuro. Quiero honrar la memoria de Elena, asegurándome de que tengas todas las oportunidades que ella quería que tuvieras. ¿Y si decidimos que no queremos eso?, pregunté. ¿Y si decidimos que es demasiado tarde, que han pasado demasiados años? Entonces respetaré esa decisión, respondió inmediatamente. Pero les pido que me den una oportunidad de demostrar que mis intenciones son genuinas. No quiero comprar su afecto o reemplazar los años perdidos. Solo quiero ser parte de sus vidas, si ustedes me lo permiten. Miré a mi nieta, viendo en sus ojos la misma lucha interna que estaba experimentando yo. Este hombre había amado a Elena. Eso era obvio. Pero el amor no borraba 23 años de ausencia, y la riqueza no podía compensar las noches que Elena había llorado en silencio, preocupándose por el futuro de su hija. Pero también podía ver que Samaria tenía curiosidad, que quería conocer esta parte de su historia que había estado oculta toda su vida, y si soy honesta conmigo misma, yo también tenía preguntas que solo Jesús podía responder. Si vamos a hacer esto, dije finalmente, va a ser bajo nuestros términos. Nada de expectativas, nada de presiones, y definitivamente nada de intentar comprar nuestro cariño con regalos caros. Jesús asintió eagerly. Por supuesto, lo que ustedes digan. Y si en cualquier momento decidimos que esto no está funcionando, se va y nos deja en paz. Sin dramas, sin intentos de cambiar nuestras mentes. Absolutamente. Miré a Samaria, quien me dio una pequeña sonrisa y asintió casi imperceptiblemente. Está bien, dije, pero hay algo que necesita entender. Elena murió protegiéndolo de la verdad. Si realmente quiere honrar su memoria, va a tener que demostrar que esa protección valió la pena. Los siguientes días fueron extraños y emotivos de una manera que nunca había experimentado. Jesús cumplió su palabra sobre respetar nuestros términos, pero eso no hizo que la situación fuera menos complicada. Cada mañana, cuando llegaba al hotel para trabajar, lo encontraba en el lobby leyendo el periódico y tomando café, como si fuera un huésped normal. Pero sus ojos siempre me buscaban, y había una expectativa silenciosa que flotaba entre nosotros como un fantasma. Samaria había estado inusualmente pensativa desde nuestra conversación en la suite. La veía escribir en su diario por las noches, algo que no había hecho desde que Elena murió. Cuando le preguntaba en qué pensaba, me daba respuestas vagas sobre procesar información y entender el pasado. Pero yo podía ver que estaba luchando con algo más profundo. Fue durante mi turno del jueves que las cosas tomaron un giro inesperado. Estaba limpiando la habitación 215 cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Viviana, soy Jesús. ¿Podríamos hablar en privado hoy? Sin Samaria. Hay algo importante que necesitas saber antes de que sigamos adelante. Mi primera reacción fue de desconfianza. ¿Por qué querría hablar conmigo sin que Samaria estuviera presente? ¿Qué secretos adicionales estaba guardando? Pero algo en el tono del mensaje me hizo pensar que era importante, que tal vez había más en esta historia de lo que habíamos descubierto hasta ahora. Le respondí que podíamos encontrarnos en la cafetería del hotel después de mi turno. Era un espacio público, neutral, donde no me sentiría presionada o abrumada por el lujo de las suites superiores. Cuando llegué a la cafetería a las 4 de la tarde, Jesús ya estaba allí,
sentado en una mesa del rincón con 2 tazas de café. Se veía nervioso, más nervioso de lo que lo había visto durante nuestras conversaciones anteriores. Sus manos tamborileaban contra la mesa y había una carpeta manila diferente frente a él. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. «Sé que esto debe parecer extraño, pero hay cosas que Elena sabía, cosas que la hicieron tomar la decisión que tomó, que van más allá de la simple presión familiar». Tomé un sorbo de café, esperando a que continuara. Había aprendido que con Jesús era mejor dejar que las verdades salieran a su propio ritmo. «Mi familia», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No solo desaprobaba la relación con Elena por razones de clase social. Había algo más siniestro. Abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían oficiales. El primero era una copia de un informe de investigación privada, fechado 3 meses antes de que Elena desapareciera. «Mi padre contrató investigadores para que siguieran a Elena», dijo, su voz llena de vergüenza. «No solo para averiguar sobre su pasado, sino para encontrar algo que pudieran usar en su contra». Sentí una fría rabia subiendo por mi pecho. ¿La estaban vigilando? Peor que eso. Sacó otra serie de documentos. Encontraron información sobre su historial académico, sus trabajos anteriores, incluso sobre usted y su situación financiera en ese momento. Miré los papeles y vi mi propio nombre, mi dirección de hace 25 años, información sobre mis empleos y mis deudas. Era una violación completa de nuestra privacidad. «Pero eso no es lo peor», continuó Jesús. Su mano temblaba ligeramente mientras sacaba otro documento. «Mi padre descubrió que Elena había estado buscando información sobre estudios de posgrado en educación. Quería ser maestra de educación especial». «Eso no es nada malo», dije, confundida sobre por qué esto sería problemático. «No, pero mi padre vio una oportunidad». Jesús me mostró un documento que me hizo contener la respiración. Era una carta oficial de la universidad donde Elena había aplicado para su maestría, fechada 2 semanas antes de que desapareciera. Elena había sido aceptada en un programa de maestría con beca completa. Era su sueño hecho realidad. Leí la carta, viendo las palabras que Elena nunca había tenido la oportunidad de celebrar. «Felicitaciones. Ha sido aceptada en nuestro programa de maestría en educación especial con beca completa de $25,000 anuales». ¿Elena sabía sobre esta aceptación?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Ese es el problema. Jesús sacó otro documento, una copia de una carta diferente, con el membrete de la misma universidad, pero con un mensaje completamente distinto. Esta es la carta que Elena realmente recibió. La segunda carta era una notificación de rechazo, diciendo que lamentablemente no había espacio en el programa y que debería considerar aplicar nuevamente el siguiente año. «No entiendo», dije, aunque una horrible comprensión estaba comenzando a formarse en mi mente. Mi padre interceptó la carta original y la reemplazó con una falsa. La voz de Jesús era apenas un susurro. Elena nunca supo que había sido aceptada. La taza de café se me resbaló de las manos, estrellándose contra la mesa. El líquido caliente se derramó por todas partes, pero yo apenas lo noté. La magnitud de la manipulación era devastadora. «¿Cómo descubrió esto?», logré preguntar. «Después de que mi padre murió, encontré estos documentos en su estudio privado. Había guardado todo como si fuera algún tipo de trofeo». Las lágrimas estaban comenzando a formarse en los ojos de Jesús. Elena no solo desapareció para protegerme de una decisión difícil. Desapareció porque pensó que su futuro había sido destruido, que no tenía nada que ofrecer. La imagen se estaba volviendo más clara y más horrible. Elena había perdido su gran oportunidad educativa justo cuando descubrió que estaba embarazada. Sin la promesa de una carrera mejor, sin la esperanza de un futuro más estable, debe haber sentido que no tenía nada más que problemas que ofrecerle a Jesús. «Hay más», dijo Jesús, y no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Sacó un sobre amarillento con la letra cuidadosa de Elena en el frente. Esta carta fue entregada a la oficina de mi padre una semana antes de que Elena desapareciera. Con manos temblorosas abrí el sobre.
La carta dentro estaba escrita en la caligrafía familiar de Elena, pero las palabras me rompieron el corazón. Señor Montenegro, escribo esta carta para informarle que he decidido terminar mi relación con su hijo Jesús. He llegado a entender que no soy apropiada para su familia y que mi presencia en la vida de Jesús solo traerá complicaciones. No tengo nada que ofrecerle excepto amor, y he aprendido que el amor no es suficiente en su mundo. Por favor, no le diga a Jesús que me comuniqué con usted. Deje que crea que fue mi decisión independiente. Solo quiero que sea feliz, incluso si eso significa que sea feliz sin mí. Respetuosamente, Elena Herrera. Las lágrimas estaban corriendo por mis mejillas ahora. Elena había escrito esta carta cuando sabía que estaba embarazada, cuando sabía que había perdido su oportunidad educativa, cuando se sentía completamente derrotada por las circunstancias. Mi padre nunca me mostró esta carta, dijo Jesús. La guardó junto con todos los otros documentos, como evidencia de su victoria. ¿Victory? Repetí, mi voz llena de incredulidad. Para él, sí. Había logrado remover lo que consideraba una influencia inapropiada de mi vida sin tener que enfrentarme directamente. Elena había hecho el trabajo sucio por él. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de aprender. Elena no solo había sacrificado su amor por Jesús, había sacrificado su futuro, sus sueños, todo lo que había trabajado para lograr. Y lo había hecho creyendo que era la única opción honorable. ¿Por qué me está contando esto ahora? Pregunté finalmente. Porque si vamos a seguir adelante, si voy a ser parte de la vida de Samaria, ella necesita saber la verdad completa sobre por qué su madre tomó las decisiones que tomó. Jesús se limpió los ojos con el dorso de la mano. Elena no era una víctima pasiva. Era una mujer increíblemente fuerte que tomó decisiones imposibles para proteger a las personas que amaba. ¿Incluyéndolo a usted? Especialmente a mí. Su voz se quebró. Elena sabía que si yo descubría lo que mi padre había hecho, lo habría destruido, literalmente, y ella no quería que viviera con esa culpa y esa rabia. Pensé en mi hija, en la mujer joven que había desaparecido una mañana, llevándose solo una pequeña maleta y un corazón roto. Ahora entendía que también se había llevado un secreto que podría haber destruido vidas, incluso después de que ella hubiera decidido sacrificar la suya propia. ¿Samaria necesita saber todo esto?, pregunté. Creo que sí, respondió Jesús. Pero también creo que necesita saber que he pasado los últimos 5 años desde que encontré estos documentos, tratando de honrar la memoria de Elena de maneras que ella habría aprobado. ¿Qué quiere decir? Jesús sacó otro conjunto de documentos de la carpeta. Estos eran más recientes, con fechas de los últimos años. He establecido becas educativas para madres solteras que quieren volver a estudiar. He financiado programas de educación especial en escuelas de bajos recursos. He creado un fondo que ayuda a familias a pagar gastos médicos catastróficos. Miré los números en los documentos. En los últimos 5 años, Jesús había donado más de $10 millones a causas que Elena habría apoyado. No estoy tratando de comprar el perdón, dijo rápidamente al ver mi expresión. Solo estoy tratando de hacer el trabajo que Elena habría hecho si hubiera tenido los recursos. ¿Y Samaria? Samaria debería tener la oportunidad de terminar su educación sin preocuparse por el dinero. Debería tener acceso a las mismas oportunidades que Elena perdió por culpa de mi familia. Pero quiero que sea su elección, no una imposición. Me quedé sentada en la cafetería, rodeada de documentos que contaban una historia de amor, sacrificio y manipulación que era más complicada de lo que había imaginado. Elena había sido más sabia y más fuerte de lo que cualquiera de nosotros había entendido. Había visto el futuro con una claridad que era tanto admirable como desgarradora. ¿Cómo le vamos a contar esto a Samaria?, pregunté finalmente. Juntos, respondió Jesús inmediatamente. Ella merece escuchar la verdad completa, pero también merece escucharla de las 2 personas que la amamos más. Por primera vez desde que había conocido a Jesús Montenegro, sentí que tal vez, solo tal vez, entendía por qué Elena lo había amado tanto. No era solo el hombre joven y apuesto de las fotografías.
Era alguien que había aprendido de los errores de su familia, que había pasado años tratando de reparar el daño que no había causado, pero por el cual se sentía responsable. «Está bien», dije finalmente. «Pero cuando se lo digamos, quiero que ella sepa que puede hacer preguntas, que puede estar enojada, que puede necesitar tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. Y quiero que entienda que sin importar lo que decidamos hacer después de esto, siempre vamos a honrar la memoria de Elena y las decisiones que tomó». Jesús asintió solemnemente. «Elena será siempre la heroína de esta historia. Nosotros solo estamos tratando de escribir un final que ella habría aprobado». Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Samaria esperándome con una expresión seria. «Había estado pensando», dijo, «sobre todo lo que habíamos aprendido en los últimos días. Quería saber más sobre su madre, sobre las decisiones que había tomado, sobre el tipo de mujer que había sido». Le dije que tendríamos esa conversación al día siguiente, que había más que aprender sobre Elena. Pero también le dije que sin importar lo que descubriéramos, nunca cambiaría el hecho de que había sido amada profunda e incondicionalmente por una mujer que había puesto el bienestar de su hija por encima de todo lo demás. Esa noche, mientras Samaria dormía, me senté en la mesa de la cocina con las viejas fotografías de Elena, viendo a mi hija con nuevos ojos. No era solo la joven madre soltera que había luchado contra todas las probabilidades. Era una mujer que había navegado decisiones imposibles con una sabiduría que yo estaba apenas comenzando a entender. Y mañana, Samaria conocería la verdad completa sobre el tipo de mujer extraordinaria que había sido su madre. La conversación con Samaria al día siguiente fue una de las más difíciles de mi vida. Nos reunimos nuevamente en la suite del hotel, pero esta vez la atmósfera era diferente. Había una gravedad en el aire, una sensación de que estábamos a punto de cerrar un círculo que había estado abierto durante 23 años. Jesús había traído todas las carpetas, todos los documentos, todas las fotografías. Los había organizado cronológicamente sobre la mesa de café, como si fuéramos a reconstruir la vida de Elena pieza por pieza. Samaria se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo, preparándose para escuchar verdades que sabía que cambiarían todo lo que creía sobre su historia familiar. «Antes de comenzar», dije, tomando las manos de mi nieta, «quiero que sepas que tu madre fue la mujer más valiente que he conocido. Todo lo que vas a escuchar hoy confirma eso, no lo contradice». Jesús comenzó desde el principio, mostrándole a Samaria las fotografías de él y Elena juntos, explicándole la profundidad de su amor, la felicidad que habían compartido durante ese año. Pero cuando llegó a la parte sobre la manipulación de su padre, vi cómo la expresión de Samaria se endurecía. «¿Me está diciendo que mi madre perdió su oportunidad de estudiar por culpa de su familia?», preguntó, su voz temblando de ira contenida. «Sí», respondió Jesús sin evasivas. «Mi padre destruyó deliberadamente su futuro para alejarla de mí». Samaria se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban en puños. Toda mi vida, mi madre me dijo que la educación era la clave para todo. Me dijo que estudiara duro, que nunca permitiera que nada me impidiera perseguir mis sueños. Y resulta que alguien le robó los suyos. «Pero hay más», dijo Jesús suavemente. «Hay algo que descubrí hace solo 2 años, después de todos estos documentos salieran a la luz». Sacó otra carpeta, esta más gruesa que las otras. Después de encontrar los papeles de mi padre, contraté nuevos investigadores. No para encontrar a Elena, porque ya sabía que había muerto, sino para entender completamente qué había pasado en su vida después de que desapareció. Mi estómago se contrajo. ¿Qué encontraron? Encontraron que Elena había tratado de restablecer contacto conmigo, dijo, su voz quebrándose. 2 veces. Samaria se volvió desde la ventana, sus ojos wide con shock. ¿Cuándo? La primera vez fue cuando estabas en primer grado. Elena escribió una carta dirigida a mi oficina. Sacó un sobre que obviamente había sido abierto y cerrado muchas veces. Nunca llegó a mí.
Mi asistente personal en ese momento, que había sido instruida por mi padre años antes, interceptó la carta. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra de Elena era más madura ahora, pero aún reconocible. Jesús, sé que no tengo derecho a escribirte después de tanto tiempo, pero nuestra hija está comenzando a hacer preguntas sobre su padre. No quiero dinero ni complicaciones en tu vida. Solo quiero que sepas que tienes una hija hermosa e inteligente llamada Samaria. Si alguna vez quisieras conocerla, sin compromiso, estaría dispuesta a organizar un encuentro. Pero si prefieres que las cosas permanezcan como están, respetaré esa decisión, y esta será la última vez que trates de contactarte. Con amor, Elena. Las lágrimas estaban corriendo por mis mejillas ahora. Elena había encontrado el valor para intentar darle a Jesús la oportunidad de conocer a su hija, pero incluso esa oportunidad le había sido robada. ¿Y la segunda vez?, preguntó Samaria, su voz apenas un susurro. Fue hace 4 años, respondió Jesús. 6 meses antes de que Elena fuera diagnosticada con cáncer. Sacó otro conjunto de documentos, estos más recientes. Elena había tratado de localizarme a través de las redes sociales. Había enviado un mensaje a través de la página oficial de la compañía. El mensaje era corto pero devastador. Jesús, soy Elena Herrera. Sé que han pasado muchos años, pero nuestra hija tiene 19 años ahora y merece conocer a su padre. Estoy enferma y no sé cuánto tiempo me queda. Por favor, considera al menos escribirme de vuelta. Solo quiero asegurarme de que Samaria no se quede completamente sola cuando yo me vaya. ¿Por qué no recibió ese mensaje?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Porque mi gerente de redes sociales, siguiendo protocolos establecidos años antes por mi padre, filtraba automáticamente cualquier mensaje que mencionara el pasado o asuntos personales. El mensaje fue archivado sin que nunca llegara a mí. Samaria se dejó caer en el sofá como si hubiera perdido la fuerza en las piernas. Ella trató de contactarlo cuando estaba muriendo, y usted ni siquiera se enteró. No hasta hace 2 años, cuando encontré todos estos documentos e insistí en revisar todos los mensajes archivados de los últimos 10 años. Jesús se cubrió la cara con las manos. Para entonces ya era demasiado tarde. Pero eso no es todo, continué, sacando mis propios documentos de mi bolso. Hay algo más que ustedes necesitan saber. Durante las últimas semanas, después de conocer a Jesús, había estado revisando los papeles de Elena que había guardado después de su muerte. Ahora que conocía la historia completa, algunos de esos papeles tenían un significado completamente diferente. Elena mantuvo un diario durante los últimos meses de su vida, dije, poniendo el pequeño cuaderno sobre la mesa. Al principio pensé que era demasiado privado para leerlo, pero después de todo lo que hemos descubierto, creo que ustedes necesitan escuchar sus propias palabras. Abrí el diario en una página que había marcado. Esta entrada es de 3 meses antes de que muriera. Leí en voz alta con la voz de Elena. Hoy Samaria me preguntó otra vez sobre su padre. Le dije lo que siempre le digo, que era un buen hombre que me amó pero que no podía estar con nosotras. Pero la verdad es más complicada. La verdad es que fui una cobarde. Tuve demasiado miedo de luchar por nuestro amor, demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda. Jesús merecía saber sobre Samaria, y ella merece conocer a su padre. He cometido errores terribles por orgullo y miedo. Pasé a otra entrada, fechada 1 mes después. Intenté contactar a Jesús otra vez. No respondió. Tal vez es mejor así. Tal vez he esperado demasiado tiempo. Pero si algo me pasa, espero que algún día Samaria pueda encontrarlo por su cuenta. Ella merece conocer de dónde viene. Merece saber que viene de una historia de amor, no de abandono. La última entrada que leí fue de solo 2 semanas antes de que Elena muriera. Estoy asustada. No por mí, sino por Samaria. Mamá es fuerte, pero no debería tener que criar sola a una niña a su edad. Si pudiera encontrar a Jesús, si pudiera explicarle todo, tal vez él podría. Pero es demasiado tarde para Mavis. Solo puedo esperar que Samaria entienda algún día que todas las decisiones que tomé fueron por amor, incluso las equivocadas.
El silencio en la habitación era absoluto. Samaria tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, y Jesús estaba llorando abiertamente. Ella nunca dejó de amarlo, dije finalmente, y nunca dejó de lamentarse por la decisión que tomó. Pero también nunca dejó de protegerlo, incluso cuando estaba muriendo. ¿Hay más?, preguntó Samaria con una voz ronca. Una cosa más, dijo Jesús, sacando un documento final de su carpeta. Después de encontrar el mensaje de Elena y leer todos estos documentos, contraté investigadores para rastrear exactamente dónde había estado durante sus últimos años. Quería entender cómo había vivido, si había sido feliz, si había tenido suficiente apoyo. El informe que mostró era detallado y desgarrador. Elena había trabajado como maestra sustituta cuando podía, como cajera de supermercado cuando no había trabajo en escuelas y como limpiadora de oficinas por las noches. Había rechazado asistencia social porque no quería que Samaria creciera con el estigma, pero había luchado financieramente todos los días. Pero también encontraron algo hermoso, continuó Jesús. Elena había sido voluntaria en un programa de alfabetización para adultos. Los estudiantes que había ayudado hablaron de ella con tanto amor y respeto. Había encontrado una forma de ser la maestra que siempre quiso ser, incluso sin el título formal. ¿La encontraron cuando estaba enferma?, preguntó Samaria. Esa es la parte más difícil de contar. Jesús tomó una respiración profunda. Los investigadores rastrearon su historial médico. Encontraron que había estado yendo a una clínica gratuita durante meses antes de ser finalmente diagnosticada. Había estado sintiendo síntomas, pero no podía permitirse los exámenes necesarios. ¿Y? Cuando finalmente fue al hospital, era demasiado tarde. Pero una de las enfermeras recordaba a Elena. Dijo que incluso en sus últimos días, Elena había estado preguntando si había alguna forma de encontrar al padre de su hija. No para ella, sino para Samaria. La realización de lo que esto significaba me golpeó como un puño en el estómago. Elena había muerto tratando de encontrar una forma de conectar a Samaria con su padre, pero ninguno de sus intentos había llegado hasta él. La enfermera dijo algo más, continuó Jesús, ahora llorando sin control. Dijo que Elena le había dado mi nombre completo y le había pedido que si algo le pasaba, tratara de contactarme. Le dijo que era importante que su hija supiera que había venido de una historia de amor. ¿La enfermera trató de contactarlo?, pregunté. Sí, dejó varios mensajes en mi oficina durante la semana después de que Elena murió. Pero para entonces, yo estaba en Europa en un viaje de negocios, y mis asistentes pensaron que era otra persona tratando de sacar dinero afirmando conocerme. Samaria se puso de pie nuevamente, pero esta vez no con ira, sino con una determinación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que Elena tenía cuando había tomado decisiones difíciles. ¿Cuánto tiempo estuvo buscándola después de que encontró todos estos documentos?, preguntó. 2 años completos, respondió Jesús. Contraté a los mejores investigadores, revisé todos los registros públicos, visité todos los lugares donde había vivido. Pero para cuando encontré su tumba, su voz se quebró. Ya había estado muerta por 3 años, terminé por él. Llegué al cementerio un día lluvioso en marzo. Su tumba era simple, solo una pequeña lápida con su nombre y las fechas. No había flores frescas. Solo algunas marchitas que obviamente ustedes habían dejado semanas antes. Recordé ese día. Había sido el aniversario de la muerte de Elena, y Samaria y yo habíamos visitado su tumba como hacíamos cada mes. Nunca habíamos notado si alguien más había estado allí. Me quedé allí por horas, continuó Jesús. Le hablé como si pudiera escucharme. Le dije que lo sentía, que había fallado de todas las formas posibles. Le prometí que si alguna vez encontraba a ustedes, haría todo lo posible para honrar su memoria. Y aquí estamos, dijo Samaria suavemente. Después de todos estos años, aquí estamos. Jesús la miró con una expresión de esperanza y terror mezclados. ¿Puedes perdonarme por no haber luchado más fuerte? ¿Por no haber encontrado una forma de superar las barreras que mi familia puso entre nosotros? Samaria se acercó a la mesa y tomó el reloj dorado en sus manos.
Lo examinó cuidadosamente, girándolo para ver la luz reflejarse en la superficie como Elena le había descrito tantas veces. «No es su perdón lo que necesita», dijo finalmente. «Es el de mi madre, y creo que ella se lo habría dado hace mucho tiempo». Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi la sabiduría de Elena, la comprensión profunda que había heredado de su madre. «Abuela, creo que mamá sabía que este día llegaría. Creo que por eso escribió todas esas cosas en su diario. Por eso siguió mi nombre completo en todos esos documentos. Ella esperaba que algún día encontráramos la verdad». Tenía razón. Elena había sido lo suficientemente inteligente como para dejar un rastro, lo suficientemente esperanzada como para creer que el amor encontraría una forma de reconectarse, incluso después de la muerte. «¿Qué quieren hacer ahora?», pregunté, mirando entre Jesús y Samaria. «Quiero conocer a mi abuelo», dijo Samaria simplemente. «Pero también quiero asegurarme de que él entienda quién era realmente mi madre, no solo la mujer de la que se enamoró hace 24 años. Jesús asintió eagerly. «Quiero conocer todo sobre Elena, todo sobre ti, todo sobre la vida que construyeron juntas. Y quiero que entienda», agregué mi voz firme, «que Elena no fue una víctima. Fue una heroína que tomó decisiones imposibles con gracia y sabiduría. Si va a ser parte de nuestras vidas, tiene que respetar eso». «Lo respeto», dijo inmediatamente. «Y espero pasar el resto de mi vida tratando de estar a la altura del ejemplo que ella estableció». Miré a estos dos personas que habían sido separadas por circunstancias terribles, pero conectadas por un amor que había sobrevivido décadas, manipulación e incluso la muerte. Elena había tenido razón sobre tantas cosas, pero especialmente sobre esto. El amor verdadero encuentra una forma, incluso cuando parece imposible. «Entonces, supongo que somos una familia», dije finalmente. «Una familia muy complicada, con mucho que aprender unos de otros, pero una familia al fin». 6 meses después de ese día en la suite del hotel, nuestra vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Pero no de la forma dramática que podrías esperar de una historia como la nuestra. Los cambios fueron graduales, cuidadosos, construidos sobre una base de respeto mutuo y la memoria compartida de Elena. Jesús cumplió cada una de sus promesas. No trató de comprarnos con regalos extravagantes ni de imponerse en nuestras vidas. En cambio, apareció cada semana con la consistencia silenciosa que Samaria necesitaba. Los miércoles por la noche cenábamos juntos en nuestro pequeño apartamento, donde él aprendió a apreciar mis guisos simples y a escuchar las historias de Samaria sobre sus clases universitarias. Los sábados por la mañana la llevaba a visitar la tumba de Elena. Al principio yo los acompañaba, pero gradualmente me di cuenta de que necesitaban esos momentos a solas para construir su propia relación. Jesús le contaba a Elena sobre Samaria, sobre sus logros, sus preocupaciones, sus sueños. Y Samaria le contaba sobre los recuerdos que tenía de su madre, las lecciones que Elena le había enseñado, la mujer extraordinaria que había sido. Fue durante una de esas visitas que Jesús hizo la propuesta que cambiaría todo. «He estado pensando», me dijo esa tarde cuando regresaron del cementerio, «sobre la beca de maestría que Elena perdió». Estábamos sentados en mi sala de estar, tomando café y comiendo el pastel de chocolate que Samaria había aprendido a hacer usando la receta de Elena. Era uno de esos momentos domésticos que habían llegado a ser preciosos para nosotros, ordinarios, pero llenos de significado. «¿Qué pasa con esa beca?», preguntó Samaria, aunque pude ver en sus ojos que ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. «La universidad donde Elena fue aceptada todavía tiene el mismo programa de maestría en educación especial», dijo Jesús cuidadosamente. «Y después de hablar con el decano, descubrí que están dispuestos a honrar la aceptación original de Elena. Me quedé helada con la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Qué quieres decir con honrar la aceptación? Quieren ofrecer una beca completa a Samaria en honor a Elena. No porque sea mi nieta, sino porque Elena merece que se corrija esa injusticia. Quieren llamarla la beca memorial Elena Herrera.
Samaria dejó su tenedor sobre el plato, su expresión una mezcla de shock y emoción. ¿Una beca completa? Matrícula, libros, manutención, todo y algo más. Jesús sacó una carpeta de su maletín, pero esta vez no estaba llena de documentos dolorosos del pasado, sino de planes para el futuro. Quieren establecer un programa permanente que ayude a madres solteras a completar sus estudios en educación. El programa llevará el nombre de Elena. Las lágrimas estaban comenzando a formarse en mis ojos. ¿Por qué harían eso? Porque cuando les conté la historia de Elena, cuando les mostré los documentos que probaban lo que le había pasado, se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de corregir una injusticia terrible y crear algo hermoso de una tragedia. Samaria se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña sala, como había hecho su madre cuando necesitaba pensar. ¿Y usted financiaría todo esto? Ya lo he hecho, respondió Jesús simplemente. Establecí un fondo de $2 millones para garantizar que el programa pueda ayudar a mujeres como Elena durante las próximas décadas. Me quedé sentada en silencio, abrumada por la magnitud de lo que estaba proponiendo. No era solo una oportunidad para Samaria, era una forma de asegurar que la historia de Elena tuviera un propósito, que su sacrificio llevara a oportunidades para otras mujeres en situaciones similares. Pero, continuó Jesús, hay una condición. Por supuesto que la había. ¿Cuál? Samaria tiene que quererlo realmente. No puede ser algo que haga para honrar la memoria de Elena o para hacerme feliz a mí. Tiene que ser su propio sueño. Samaria se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle donde había crecido. Desde que era niña, mamá me decía que la educación era la forma de cambiar el mundo. Pero nunca me dijo por qué lo creía tan profundamente. Ahora lo sabes, dije suavemente. Ahora sé que lo creía porque se le había negado esa oportunidad. Y sé que cada vez que me animaba a estudiar, estaba tratando de asegurarse de que yo tuviera lo que ella no pudo tener. Se volvió hacia nosotros y en su expresión vi la misma determinación que había llevado a Elena a tomar decisiones tan difíciles años antes. Quiero hacerlo, pero no solo por mamá y no solo por usted. Lo quiero hacer porque creo que puedo marcar una diferencia en las vidas de niños que necesitan educación especial. Jesús sonrió, y era la primera sonrisa genuina que le había visto desde que lo conocimos. Elena estaría muy orgullosa. Los siguientes meses fueron un remolino de preparativos. Samaria tuvo que tomar exámenes adicionales, completar aplicaciones y prepararse para mudar a otra ciudad para comenzar el programa. Pero a diferencia de su madre 24 años antes, no estaba sola. Tenía a su abuela que la apoyaba incondicionalmente, y tenía a un abuelo que estaba aprendiendo día a día lo que significaba ser parte de una familia real. Jesús también hizo otros cambios en su vida. Vendió la mayoría de sus propiedades lujosas y se mudó a un apartamento más modesto en la misma vecindad que nosotras. «Quiero estar cerca», explicó cuando le pregunté por qué. «He perdido 23 años. No quiero perder ni un día más». También cambió la forma en que dirigía su negocio. Estableció políticas estrictas sobre interceptación de comunicaciones personales. Creó un fondo para empleados que quisieran continuar su educación y se aseguró de que ningún trabajador tuviera que elegir entre su familia y su carrera. «Estoy tratando de dirigir la compañía de la forma que Elena habría aprobado», me dijo un día mientras ayudaba con los platos después de la cena. Era algo que había insistido en hacer, estas pequeñas tareas domésticas que lo ayudaban a sentirse como parte de una familia normal. Pero tal vez el cambio más significativo vino el día antes de que Samaria partiera hacia la universidad. Los tres fuimos al cementerio juntos, llevando flores frescas y una pequeña placa nueva que Jesús había mandado hacer. La placa, colocada junto a la lápida simple de Elena, leía: Elena Herrera, maestra, madre, heroína. Su legado vive en cada vida que toca la educación. ¿Crees que le gustaría?, preguntó Samaria, tocando suavemente las letras grabadas. Creo que le gustaría que estemos juntos, respondí. Creo que le gustaría saber que su historia no terminó con tristeza, sino que llevó a algo hermoso.
Jesús se arrodilló junto a la tumba y sacó el reloj dorado de su bolsillo. Durante un momento pensé que lo iba a dejar allí, pero en su lugar lo puso en las manos de Samaria. «Tu madre debería haber tenido esto cuando murió», dijo, «pero ahora quiero que lo tengas tú, no como un regalo mío, sino como una herencia de ella». Samaria cerró sus dedos alrededor del reloj y pude ver las lágrimas en sus ojos. «¿Qué le digo cuando la gente pregunte de dónde vino?» «Le dices la verdad», respondí, «que viene de una historia de amor que fue más fuerte que el tiempo, más fuerte que las circunstancias, más fuerte incluso que la muerte». Esa noche, después de que Samaria se durmió, Jesús y yo nos sentamos en mi pequeña cocina bebiendo té y hablando sobre el futuro. Era extraño cómo este hombre, que había sido parte de tanto dolor en nuestras vidas, se había convertido en una fuente de confort. «¿Alguna vez se arrepiente?», le pregunté. «¿De no haber luchado más fuerte cuando Elena desapareció?». Consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Todos los días, pero he aprendido que el arrepentimiento solo es útil si te motiva a hacer mejor las cosas en el futuro. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar la memoria de Elena asegurándome de que Samaria tenga todas las oportunidades que Elena quería que tuviera. Y después, cuando Samaria termine sus estudios, cuando tenga su propia vida, su propia familia, espero seguir siendo parte de sus vidas», dijo honestamente. «Pero si llega el día en que ya no me necesiten, sabré que cumplí con mi responsabilidad hacia Elena». 6 meses más tarde, recibí una llamada de Samaria desde la universidad. Estaba emocionada, hablando rápidamente sobre sus clases, sobre los profesores que la inspiraban, sobre los niños con los que trabajaba como parte de su práctica estudiantil. «Abuela», me dijo al final de la llamada, «siento que mamá está conmigo todo el tiempo aquí. Cada vez que trabajo con un niño que tiene dificultades de aprendizaje, puedo escuchar su voz diciéndome que la paciencia y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Ella está contigo, mija», le dije. «Su amor por ti nunca se fue a ninguna parte. Y abuela, hay algo más. El abuelo Jesús vino a visitarme el fin de semana pasado, no para revisar cómo me va o para asegurarse de que esté usando bien el dinero de la beca. Solo vino porque me extrañaba». Mi corazón se hinchó con una calidez que no había sentido en años. «¿Y cómo te sentiste al respecto?». «Me sentí como si tuviera una familia completa por primera vez en mi vida. No solo tú y yo contra el mundo, sino todos nosotros juntos, incluyendo a mamá en nuestros corazones». Después de colgar el teléfono, me senté en mi sala de estar mirando las fotografías de Elena que tenía en la repisa de la chimenea. Había una nueva entre ellas ahora, una foto de los 3 juntos tomada el día que visitamos su tumba. En la foto, Samaria tenía el reloj en su mano. Jesús tenía un brazo alrededor de mi hombro, y yo estaba sosteniendo las flores que habíamos traído para Elena. Era una imagen extraña de una familia reunida por la pérdida, pero fortalecida por el amor. Elena había tenido razón sobre tantas cosas, pero especialmente sobre esto. El amor verdadero encuentra una forma de sobrevivir, de crecer, de crear belleza incluso a partir del dolor más profundo. Su sacrificio no había sido en vano. Su historia no había terminado en tragedia. Había llevado a esto, a una nieta que seguiría sus pasos como educadora, a un hombre que había aprendido el verdadero significado de la familia, y a una abuela que había descubierto que nunca es demasiado tarde para la redención. Elena había dejado un legado que era más poderoso que cualquier herencia monetaria. Había enseñado que el amor requiere sacrificio, que la familia se construye con acciones más que con sangre, y que las decisiones más difíciles a menudo llevan a los resultados más hermosos. Y en el reloj dorado que ahora llevaba Samaria, en las becas que llevarían su nombre, en el amor que había reunido a una familia después de décadas de separación, Elena vivía para siempre. Su peso había sido el secreto. Su regalo fue la libertad que vino cuando ese secreto finalmente se convirtió en la verdad.